Como ya sabes, ya está disponible Windows 10 versión 20H2 October 2020 Update, y este es el segundo video que lanzo totalmente completo acerca de cuáles son los errores tras instalar dicha actualización, cuáles son los consejos después de instalar lo que es esta update oficial y qué hay detrás de esta actualización 20H2. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo saben de antemano, obviamente yo les di la primicia de que Windows 10 versión 20H2 October 2020 Update se ha lanzado justamente, me parece que hace 3 días, hace 2 días, no recuerdo exactamente bien, pero obviamente ya el video completo acerca de cómo se dio el anunciado, después cómo obtener dicha actualización, el video ya está totalmente completo, es la primicia perfecta que di. Obviamente el enlace va a estar abajo en la descripción por si no lo has visto, y este es el segundo video completo, pero esta vez hablando acerca de todos los errores tras instalar Windows 10 October 2020 Update, los errores con los cuales ya cuenta y algunos tips de solución de fallos. Bien, como he dicho, Microsoft finalmente lanzó la actualización de octubre de 2020, inesperadamente el martes, así es que nunca se esperaba que se lanzara el martes, nunca lo hace, pero ya está totalmente liberada esa versión, ya puedes actualizar. Yo, déjame decirte que tuve un problema, pero únicamente en el programa de Premiere. Tuve un problema básicamente con una paquetería de Adobe, es únicamente lo que tuve del error ahí. Tras instalar y migrar a la versión 20H2 lo solucionó obviamente. Ahora bien, quiero destacar que si aún no has actualizado, estás en tu derecho. Si quieres actualizar, hay diferentes canales para llevar a cabo esta migración de 2004 a 20H2 o 2009. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción y también explicación extra en descripción. También si quieres obtener directamente la ISO porque quieres instalarla en otra computadora, yo que sé, quieres obtener lo que es la ISO, voy a estar lanzando ese video el día de mañana, un video totalmente rápido, pero todos los canales para obtener lo que es una ISO oficial totalmente para todos. Y ahora bien, entrando a los problemas conocidos en la actualización de octubre del 2020, primero tendríamos errores de controlador. Con la más reciente actualización acumulativa y de funciones, Microsoft parece haber realizado un gran cambio significativo y Windows verifica los controladores publicados por OEM, fabricantes y proveedores. Y es que como parte de este cambio, Windows 10 ahora usa un nuevo modelo de verificación de controladores, y si no tienes actualizados tus controladores, obviamente estarás teniendo problemas de incompatibilidad con la actualización 20H2. Si bien es cierto que es una actualización menor, es muy probable que si nunca has actualizado controladores, obviamente te marque ahí cierta incompatibilidad. Controladores de audio con Nexan, bien, Microsoft al tanto de los problemas de los controladores de audio con Nexan de Windows en la versión 20H2. El error se descubrió por primera vez en la actualización de mayo de 2020 y sigue sin resolverse. Sin duda, para algunos es totalmente desconocido este error. Si tienes estos controladores de audio instalados, Microsoft dice que aplicará una retención de la compatibilidad en tu dispositivo y evitará que recibas la actualización de funciones o la actualización original o la oficial. Y Microsoft sigue señalando que está trabajando con Synaptic y pronto compartirá más detalles y soluciones a dicho problema. También los controladores de audio con Nexan y SST. Microsoft también es consciente de los problemas de controladores referentemente a los de ISST, donde los usuarios pueden tener problemas por operar el sistema de audio integrado de su computadora. Como resultado, Microsoft ha colocado otro bloque de actualización y es posible que los usuarios afectados deban esperar un poco para que obtengan la versión 20H2. También se encuentran algunos pantallazos azules, otros problemas desagradables después de aplicar la actualización de funciones de octubre de Windows 10, un poco ahí en la parte básicamente de controladores. Eso es totalmente ya un clásico. Y bueno, a ver, también quiero destacar que algo importante, es muy importante, siempre lo más recomendable es tener actualizado todos los drivers, y también lo muy recomendable, ojo, es que hayas aplicado los parches de septiembre y también de octubre. Es lo muy recomendable, sin duda es lo que te dicen ahí, que obviamente ya tengas todos esos parches. Si te encuentras en la actualización de mayo pero nunca instalaste actualizaciones acumulativas, pues mira, no pasa absolutamente nada. En la parte de actualización Windows Update buscas todas esas actualizaciones, te aplicará primero todos esos parches, lo instalas, luego después vuelves a buscar para que te localice la versión 2009, 20H2, October 2020 Update, como lo quieras llamar, y ya de esta manera
migrarás a 20H2. Así es que ahí lo tendríamos. Y los errores es básicamente con puros controladores con Nexan o Synaptic. Esta actualización no tiene demasiados errores. También hay un problema al usar lo que es el IME de Microsoft para los idiomas japoneses o chinos, por lo que podrías detectar problemas si es que utilizas esta clase de idiomas. Por el momento, estos serían los errores que se han detectado, de hecho, en la página oficial de Microsoft. Ahí están destacando que es básicamente problemas poco conocidos, totalmente aislados. ¿Por qué? Porque es una actualización menor que pesa relativamente poco. Hay personas que estuve viendo en algunos comentarios que dicen, oye, es una mentira de que pesa 100 megabytes. Obviamente, si tú estás en una versión 20.04, nunca aplicaste lo que son ciertos parches, obviamente que estará más pesado porque estará acarreando todas las actualizaciones acumulativas para posteriormente migrar a 20H2. Así es que ahí quiero destacar eso, muy importante. Y luego después el lado oscuro detrás de lo que es esta actualización. Pero antes quiero pasar, ya me estoy adelantando, antes quiero pasar a algo importante para evitar problemas en caso de que tengas alguna clase de conflictos con esta actualización. Mira, te doy una recomendación, estoy aquí en configuración de Windows 10. Por ejemplo, ojo de sacar lo siguiente: si tienes alguna clase de problemas con la update, básicamente problemas totalmente aislados y totalmente ajenos, pues mira en la actualización y seguridad en la parte de Windows Update y en la parte de solución de problemas. Algo que a muchos les ha ayudado es directamente darle aquí en lo que es el solucionador de problemas disponibles y luego después marcar lo que es Windows Update. Resuelve los problemas que impiden la actualización de Windows. Esto es básicamente para las personas que, ojo, no han recibido la actualización 20H2 aún, cuando ya instalaron lo que son ciertos parches de septiembre y de octubre, aún no la recibe, quieren que su Windows Update localice lo que es la versión 20H2, y si tienen otra clase de problemas totalmente aislados, pero sí referentes a la actualización después de haber instalado esta actualización 20H2, ejecutar el solucionador de problemas, detectará todos los problemas y posteriormente el reinicio perfecto, y ya de esta manera pues mira, ahí estará solucionándote un problema que sea totalmente aislado. Así es que es el solucionador de problemas adicionales, es la recomendación en caso de problemas, como he dicho, totalmente aislados. De todas maneras, si hay más recomendaciones te las voy a estar dejando abajo en descripción. Luego después quiero hablarte del lado oscuro o detrás de esta actualización que hay detrás de October 2020 Update, que básicamente algo que sin duda no se han percatado muchos es que ahora Edge es totalmente obligatorio en Windows 10. La actualización de octubre de 2020, sí, es totalmente obligatorio. Si por ejemplo poseías lo que es Edge el antiguo, ahora te instalarán a fuerzas lo que es Edge Chromium. De esta manera se instala a fuerzas en todos los ordenadores que ya ocupen lo que es esta actualización, sin ninguna clase de excepción. Da igual que tengas creada una entrada de registro para evitarlo, un programa para bloquear o una política de grupo administrativa para evitar la actualización forzosa del navegador. La nueva actualización de octubre pasa por encima de todo ello y te instalará a fuerza lo que es Edge Chromium. Si tú quieres ahí después editar el registro, esto no servirá prácticamente de nada. Microsoft defiende que el nuevo Edge se ha convertido en algo muy esencial para el sistema operativo y cada vez el nuevo navegador está más integrado, y por lo tanto no puede existir 20H2 sin que tenga lo que es Edge Chromium. Además es un programa impredecible que las nuevas medidas de seguridad de Windows 10 pues obviamente están desempeñando su función y su labor para que obviamente navegues de manera más segura, al menos si lo destaca Microsoft. Por lo tanto Edge Chromium obligatorio, prácticamente imposible de poder llevar a cabo la desinstalación de Edge completo ahí en esa versión. No hay motivo sin duda para no dar una oportunidad a este navegador, porque sin duda Microsoft le ha invertido algo, le ha invertido en más cuestiones de seguridad, más implementación de funciones. Así es que es el lado oscuro que sin duda ahí algunos no lo han destacado, que Edge Chromium es totalmente obligatorio para todos los que quieran. Y bueno, ya para finalizar, esto no lo voy a destacar porque se va a hacer demasiado largo el video, pero ya se ha lanzado una nueva build en lo que es el programa Insider. En el ladrillo rápido se ha lanzado una nueva build de compilación, la cual déjame decirte que trae demasiadas mejoras, muy buenas mejoras. Eso lo voy a estar destacando en el video del domingo. Ya lo sabes, el video del domingo es muy indispensable, siempre lo recomiendo, porque ahí tengo básicamente lo que se me ha escapado a lo largo de la semana, algunas de las noticias, filtraciones y revelaciones totalmente confirmadas. Así es que es importante ese video, no te lo pierdas. De todas maneras, más información como siempre te lo dejo abajo en la descripción, y también la nota
impredecible en el comentario fijado. Yo me despido, déjame saber si ya actualizaste la versión de octubre de 2020, déjame saber si tienes alguna clase de errores, ahí espero darte solución porque sin duda son demasiados comentarios, pero si no, los chicos de Telegram ahí también te dan mayor soporte, la comunidad de Telegram, el enlace del grupo estará abajo en descripción. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.